Hace poco vi una serie que se llama Las chicas del cable y hubo un personaje que decía, corazón o razón, según de quien te lleves en la vida, vas a sufrir más o menos. ¿Tú crees que tú te has guiado más por tu razón o por tu corazón en tu recorrido? Yo creo que las decisiones más importantes que he tomado en la vida han tenido que ver con una mezcla de ambas, de la razón y del corazón. Con quien me casé, decisiones laborales que fueron muy difíciles. Usé ambas y no he sufrido tanto. Yo creo que al final de cuentas es un balance. Hay que lograr, pero es lo difícil lograr ese balance en el día a día. Sí, sí, yo creo que cuando uno se deja abrumar por las Mm, emociones, uno puede meter la pata con más frecuencia. mm, Pero yo analizaba el otro día que muchas de las decisiones que tomé, por ejemplo, en la relación que tengo hoy, que es con mi esposo, cuando éramos novios, tuvo mucho que ver con el corazón, tú sabes, con el asfixia del momento. Eh, pero en el fondo, y en la superficie mm. también, obviamente, porque tampoco es que el tipo es malo, el tipo es buenísimo, eh, había muchos valores en él que son lo que hacen que nosotros todavía estemos juntos y que pensemos prácticamente igual en muchas cosas. En muchas, no en Ujú. todas. Y, y a veces yo pienso, conchale, pero qué sé yo, él era súper celoso al principio, ahora ya no está. Él es celoso, pero no tanto. Y, y yo estaba aficiada, a mí me Ujú, gustaba que él me ujú. celara, tú sabes, media tóxica Ajá. ahí. Eh, y eso pudo haber salido muy mal, pero salió muy bien. O sea que, pero nada, mi consejo es use siempre la razón, no necesariamente el corazón, porque ahí uno se pone en peligro. Definitivamente. Tú eh, has tenido una carrera muy visible en los medios, extremadamente, y la gente ha visto tu evolución. Y creo que en la etapa que te encuentras ahora, pudiera decir que te siento muy plena porque te siento muy auténtica, aunque tú siempre lo has sido. Pero, por ejemplo, tú siempre has sido una chica con un sentido del humor grandísimo. Y creo que ahora la gente lo está viendo en su máxima expresión. El que comparte contigo, el compartía contigo, sabe que tú eras siempre de tirar un chiste, de bromear o algo, que a veces no era tan evidente en la televisión cuando comenzaste. Y ahora la gente a través de las redes sociales puede ver esa faceta tuya. Y creo que eso te ha llevado a conectar aún más, porque tienes 1 millón de seguidores. Mira, yo creo que cuando yo estaba en la televisión, como que o tú eras Ujú. humorista o tú eras Ajá. presentadora. Y yo como que no me atrevía tanto a mostrar mi Ujú, autenticidad, porque se supone ujú, que había que tener un manejo del lenguaje, de ujú, las palabras, ujú, formalidad, no sé qué. Y a veces cuando yo relajaba, a mi mamá, que era mi productora, como que ella no le encantaba eso. Como que ella me ujú, decía, pero no diga eso de ti, porque yo siempre he bromeado conmigo misma muchas veces. Eh, y yo como que no me atrevía, pero cuando me metí en las redes, sí como que era mi propio canal, era mi propia producción, era mío completamente y no tenía injerencia ni del canal, ni de la ujú, productora, que en ese momento era mi ujú. mamá. Entonces ahí como que fui libre y comencé a hacer las cosas como yo las entendía, pero cuando me terminé de liberar fue cuando me convertí en mamá, porque ahí sí es verdad que ya yo no tenía filtro porque había perdido un poco el juicio también, Ujú. tú sabes. Y sí, es verdad, yo pienso que ocurrió lo que tú dijiste, que como que yo logré una mayor conexión porque fui más honesta. Creo que la honestidad sobre todo la honestidad con uno mismo, comienza y da paso a grandes cosas en la vida. Cuando uno tiene la capacidad de reflejarse en el espejo y uno ver eso y de poderse nombrar claramente, hace que los demás puedan ver eso también. Y conectar contigo Ujú. también. Como, ah, pero a ti te está pasando eso. Bueno, a mí también me pasó, entonces yo no estoy sola. Por eso yo digo que mi comunidad es como un gran grupo de terapia para mí y de apoyo. Y las decisiones en el camino, ¿cómo se sobrellevan? Porque la realidad es que en el camino de la industria, de la vida, estamos expuestos a las decisiones. Y cuando uno se decepciona de algo, alguien,
la mentalidad de uno cambia. ¿Cómo tú has manejado eso? Las decepciones, ¿cómo he manejado las decepciones? Creo que han sido procesos psicológicos de buscar esas respuestas. ¿Por qué pasó esto? ¿Para qué pasó esto? Y al fin y al cabo, uno solo tiene control, entre comillas, sobre lo que uno hace, no sobre lo que hacen los demás. Yo recuerdo una de las decepciones más tristes, fue una que tuvo que ver con mi trabajo hace muchísimos años, en la televisión específicamente. Y mi conclusión fue, nadie me debe nada. Cada quien tiene derecho de hacer lo que entienda que es mejor, aunque eso perjudique a otra persona, porque no debo ser la prioridad en ese contexto. Y tuve paz con eso, tuve paz con esa decisión de ese momento que no la tomé yo. Y eso fue lo que me ayudó como a tirar para adelante y a no quedarme ahí como, no, porque tal cosa, o sea, como con ese rencor, con ese dolor, con esa ofensa, que si tú lo ves como una decisión de negocio, ya, todo eso se tiene que ir necesariamente y tú tienes que seguir para adelante. Y eso fue lo que yo hice, mira, y me fue súper bien. O sea, la gente me pregunta, pero tú no tal cosa. Lo que pasa es que no quiero hablar de la situación específicamente. Y yo, no, es que eso no tiene que ver con algo personal, tiene que ver con algo laboral. Tú en una entrevista hace ya como 12 años, hablabas y decías que no perdonarías una infidelidad, que tú serías incapaz de trazar esa línea y que los que te conocían también, o ahora el acceso a las redes sociales, quien te conoce también, sabe que esa es una línea muy fina que tú no atravesarías. ¿Qué sigues pensando respecto a ese tema? Yo sigo pensando igual. Yo creo que perdonar una infidelidad es muy difícil y es una traición a la relación. Es una traición a esto que es más que una relación ya, es una sociedad entre nosotros, porque incluso tenemos hijos, tenemos bienes en común, compartimos nuestra vida. Una traición implica que han habido mentiras, que nos hemos ocultado cosas y después de que eso pasa, es como difícil, es muy difícil tú puedes confiar en esa persona, o que no se te mete una loquera y tú quieres estarle revisando el celular todo el tiempo, o que tú no se lo quieras sacar en cara cada 2 semanas. O sea, yo no sé cómo lo hace la gente que lo hace, sí sé que hay mucha gente que lo hace, pero no sé, quizá como no me ha pasado o como no me he enterado que ha pasado, porque es verdad, para mí es muy fácil decirlo, pero quizás si me pasa, lo comienza a ver desde otro punto de vista, porque yo sí me he dado cuenta de algo, que uno cuando no ha vivido una situación, uno siempre tiene la mejor solución, pero después de que uno la vive, entonces uno cambia su forma. Hasta el momento te puedo decir que no la perdonaría. No sé si me pasa, si tendría la misma respuesta. ¿Te ha tocado, a medida que ha ido creciendo, romper alguna creencia que tenías? Decir, bueno, yo pensaba de esta manera y con el tiempo te diste cuenta que quizá no era la correcta o que las cosas habían cambiado y te tocó desaprender para volver a aprender. Y sigo haciéndolo todavía. Muchísimas cosas. Yo era como súper radical. Yo me acuerdo hablando con mi papá, no, porque tal cosa, qué sé yo, de política, de mi visión de política cuando yo era más joven. Mi papá me decía, bueno, mi hija, pero es que tú no estás viendo esto y aquello y lo otro. Con el tema de la misma maternidad. Yo decía, no, es que las madres como que dejan de cuidarse cuando se convierten en madres, se olvidan de sí mismas, no van al gimnasio, no buscan su crecimiento personal, que no sé qué. Y después que me convertí en mamá me di cuenta que realmente te queda muy poco tiempo para todo eso. Y si te queda el tiempo, a veces no tiene la energía. A veces no tiene la energía física, a veces no tiene la energía mental, a veces tiene mucho sueño y prefiere acostarte. Y entonces ya yo no juzgo tanto. Si te puedo decir que hay una ventaja en no ser tan radical, es que tú no juzgas tanto, que tú tratas de empatizar con las otras personas y que tú ves otros puntos de vista, que aunque tú no estés de acuerdo con ellos, tú puedes entender que existen y entonces eres más suave con la persona. Y eso tú decías, el factor tiempo. Con el tiempo, creo que algo
uno siempre menciona la palabra tiempo. ¿Tú sentiste alguna vez que ibas contra el tiempo, que tenía un reloj que te estaba desesperando? ¿Te sentiste algún momento que el tiempo estaba marcando tu manera de vivir? Muchas veces, te puedo mencionar dos. Ahora pienso en mi carrera profesional. En muchas ocasiones yo me sentí estancada cuando estaba en televisión. Y yo quería lograr muchas cosas que, que finalmente nunca ocurrieron. Incluso cuando salí de la televisión tenía el deseo de hacer otro proyecto, un proyecto de temporada. Pero cuando me embarqué en el otro proyecto que se convirtió en mi primer proyecto, que fue la maternidad, en importancia y en mi proyecto prioritario, esos otros proyectos de televisión quedaron en un segundo plano. Y te puedo decir que por lo menos en el momento no me interesan. No quiero hacerlos ahora mismo porque no tengo el tiempo ni la energía. Y prefiero dedicarme a mis hijos. Pero en muchos momentos yo sí me sentí estancada y hasta triste. Pero ahora todo eso tiene un nuevo significado y es que yo entiendo que no era mi misión, por lo menos en ese momento. Eso puede cambiar porque yo estoy abierta a los cambios. Yo no sé si cuando mis hijos sean adolescentes o estén en la universidad yo voy a querer volver a la televisión, aunque sea con un bastón. Yo no sé, porque yo voy a cumplir 41 años. Pero sí puede ser. Ahora bien, en ese momento yo lo veía como que el mundo se me iba a acabar. Y otra cosa que en algún momento quizás me presionó fue precisamente el iniciar una familia. Pero cuando el tiempo pasa y la cosa evoluciona, tú te das cuenta de que el tiempo perfecto no es el que tú pensabas necesariamente. Porque ahora mismo yo me siento plena, como tú dijiste. O sea, laboralmente yo me siento plena. Que tengo muchísimos planes, sí. Que tengo muchísimas cosas por mejorar, también. Pero me gusta lo que hago, lo disfruto, me da satisfacción. Y qué decirte de la maternidad. O sea, es un trabajo increíble, es un trabajo maravilloso, pero también es un trabajo difícil que consume tiempo y energía. Y el día solo tiene 24 horas. Entonces, ¿qué más voy a hacer? No puedo hacer nada sin descuidar lo otro. Y eso es lo que no quiero. Y creo que el reto de la vida es encontrar el balance. Y creo como que Ujú. todo el mundo te dice, hay que encontrar un balance, busca el balance de tal y tal cosa. Pero no es tan fácil como la gente piensa encontrar un balance. ¿Y tú crees que realmente uno llega a encontrar un balance en la vida? No, para nada. Yo creo que uno Ah, siempre está cogiendo de algún lado. Pero tú tienes que escoger de dónde coger. Por ejemplo, yo hace un par de años decidí que iba a volver al gimnasio. Me dio trabajo reintegrarme porque hasta ya lo que te da más pique, que uno paga el gimnasio y después uno no va. ah, A veces me enfermaba, a veces los niños se enfermaban, me lo pegaban a mí. Esos años del colegio son dificilísimos porque los muchachos se enferman muchísimo. Entonces ellos llegan con una gripe y te la pegan porque eres tú que lo tienes que atender a la medianoche, te tosen en el ojo, te tornudan arriba. Entonces tú terminas cogiendo la misma gripe y entonces yo con esa gripe no iba para el gimnasio. Hace un año que yo estoy yendo consistentemente. Entonces, wow. eso fue, sí, eso es un logro para mí. Entonces, oye, ¿por qué yo lo estoy haciendo? Mi mamá tiene temas de movilidad. Y ya yo no lo estoy haciendo para tener cuadritos ni para verme dura. Yo lo estoy haciendo para tener movilidad. Porque yo quiero, cuando tenga nietos, poderme sentar en el piso con ellos. Yo quiero alcanzar los 70, los 80 años caminando bien, fuerte, pudiéndome parar de una silla. Porque esas son las cosas que uno da por sentado ahora. Pero yo que lo veo en mi mamá específicamente, mi papá está durísimo todavía. Yo quisiera, tú sabes, tener una vejez un poco más saludable. Pero claro, mami tiene problemas de cadera, pero yo siento que ella se descuida un poco con el tema de los ejercicios. ¿Se descuida un poco? No, mami, te descuidaste muchísimo, vamos a ser sinceros. Entonces yo no quiero llegar ahí. Pero a lo mejor, qué sé yo, no siempre tengo el cabello arreglado. A veces me lo tengo que lavar en la casa y yo no me lo sé arreglar igual que me lo arreglan en el salón. Si estoy haciendo un proyecto como el que hice recientemente, a veces no puedo estar con mis hijos todo el tiempo. A veces ni siquiera los días que se supone que yo he apartado para estar con ellos y para prestarles mi atención full, que son 2 días de la semana laboral en las tardes, no puedo porque estoy trabajando. ¿Pero por qué? Porque tengo una carga extra, porque tengo este proyecto adicional.
Y a veces entra un cliente a última hora y la grabación tiene que ser uno de esos 2 días, entonces tengo que hacerlo. Entonces sí voy a cojear de algún lado. Pero overall, yo creo que yo he logrado, no un equilibrio perfecto, un equilibrio imperfecto, vamos a decir. Vamos a ponerle ese nombre. Tú mencionas a tu madre y yo sé que tu madre es una persona clave de tu vida, obviamente, pero también de tu carrera y que estuvo muy, muy de la mano en todo tu comienzo, estuvo contigo ahí día a día en lo que fuiste creando y lo que fue Yandra Fermín, la figura también. ¿Tú recuerdas algún consejo que te haya dado tu madre que tiene una actitud, un carácter fuerte también? Sí. Ajá, que te haya dado un consejo que en el momento tú no lo entendías y ahora tú dices, mami tenía razón. Mira, mami me ha enseñado tantas cosas que ni ella misma sabe todas las cosas que me ha enseñado. Me llegan a la mente 3 aprendizajes. Uno es empieza, hazlo. Yo aprendí hasta facturar cuando yo trabajaba en Teleantillas. Nosotros teníamos el programa en Teleantillas y yo roté por todas las áreas. Y yo me acuerdo que en un momento mami me dijo, hay que facturar tal cosa. Y yo decía, pero es que yo no sé facturar. Y ella me dijo, investiga, hazlo. Y yo investigué y lo hice. Entonces, no importa que tú no sepas hacer algo. Si tú hablas con la persona correcta y te da los tips, tú puedes hacerlo. Al final yo aprendí a facturar y yo facturaba todos los meses algunos trabajos que hacía. Lo otro es insiste. Y es otra forma de persevera. Yo, mami, pero es que me dijeron que no, mami, pero es que me van a decir que no, mami, pero es que ya a fulana le dijeron que no. Y mami, no importa, tú tienes que seguir insistiendo. Porque tú no sabes si ellos en ese momento sí van a tener la disposición. Tú tienes que seguir tocando la puerta. O dile tal cosa. Mira, mami, me dijeron que ese día no pueden. Bueno, pero dile si ese día en la tarde sí pueden. Y efectivamente, cuando uno insiste, uno logra muchas cosas. Claro. Uno se puede volver un poco desagradable en algún punto, que ese era siempre mi miedo, pero se lograban las cosas. Y por último, que es como una contraposición a lo que te acabo de decir, Dios es el que sabe. ¿Por qué? Porque hay veces que tú insistes, las cosas no se dan y tú tienes que entender que Dios tiene mejores planes para ti y que desde arriba Él está viendo una imagen que tú no estás viendo. Él tiene la imagen completa, Él tiene la visión completa. Entonces, confiar en que si las cosas se dan o no se dan, Dios es el que sabe. Y creo que es algo también de nuestro país, que nuestro país es muy creyente. República Dominicana es un país muy creyente. Y creo que todo el que se ha sentado en esta silla ha hablado de Dios. Ha hablado de Dios. Wow. Directa o indirectamente ha hecho ese acercamiento. ¿Qué te presiona más? ¿El presente, el pasado o el futuro? El presente. Viejo, es que yo no sé, yo siento que yo estoy tan ocupada que yo no tengo tiempo para pensar en lo que pasó. Y debería pensar más en el futuro, honestamente. Mi esposo es muy de eso. Mi esposo es muy como de pensar estratégicamente. Yo soy más de pensar operativamente. Él es como, bueno, deberíamos hacer tal cosa. Y yo soy más de, hay que hacer tal cosa. Y estamos tarde. Como tú sabes, más o menos en esa onda. Pero nosotros tenemos un balance interesante. O sea, como que, qué sé yo, el domingo pasado hicimos una reunión financiera. Y estamos ahí los dos con la computadora. Y él dice, bueno, entonces, tal cosa, vamos a tomar tal decisión. Entonces, averíguate que sí o qué. Tú sabes, estábamos... Y cuando terminamos me dice él, oye, fue buena esta reunión, no sé qué. Como que nosotros la hacemos cada cierto tiempo. Y él me dice, ¿cuántas parejas tú crees que hacen esta reunión que nosotros hacemos? Y le digo yo, la verdad que no sé. La verdad que no sé, pero es bueno que nos pongamos de acuerdo. Siempre he creído que las grandes conversaciones se brindan y se celebran y que no siempre tiene la oportunidad de tener al frente a gente que uno quiere y admira. En esta ocasión yo decido celebrar y brindar con una Hollandia por las buenas conversaciones. Con las decisiones financieras que vamos a tomar, con lo que tenemos estipulado que vamos a ahorrar.
eh, con los gastos que tenemos que cortar o que tenemos que ampliar. Por ejemplo, él siempre quiere ampliar gastos en viajes. Él es muy de experiencias y en este momento, gracias a Dios, tenemos la estabilidad financiera para podernos ir de viaje. Qué bueno. Y, y yo soy todo lo contrario. Yo soy muy como de, eso es muy caro. Y él, podemos, vamos a darle. Después vamos a estar haciéndolo cuento por el resto de la vida. Vamos a vivir esa experiencia con nuestros hijos, no sé qué. Y me parece muy cool eso y me siento como tan contenta de ver que hemos logrado esa estabilidad. No solo a nivel económico, sino también a nivel de pareja. Tú mencionas a tu pareja y yo sé que ustedes obviamente son una pareja y toman muchas decisiones en conjunto. Y una de ellas fue el no sobreexponer a tus hijos en las redes sociales. Y sé que eso fue por una iniciativa de él también. Sí, yo creo, tú dices que esa decisión fue en conjunto, pero eso fue más como de él. No, lo que pasa es que yo soy, obviamente, o sea, somos una pareja y nos tenemos que apoyar, pero si él no hubiese estado en mi vida, tú puedes estar seguro que mis hijos estuvieran en toda la esquina. Porque yo estoy en toda la esquina y yo crecí expuesta. O sea, yo estoy en la televisión desde... Estuve en la televisión. Yo digo que estoy en la televisión todavía. Yo como que no he superado Bueno, tú tienes esa etapa. apariciones, tú vas a entrevistas. Bueno, pero no es lo mismo. Yo estuve en la televisión desde los 9 años hasta hace 10 años. Y voy a cumplir 41. Entonces, tú sabes, para mí eso es algo tan normal. Y ahora, con la modernidad de la tecnología, han venido muchas cosas buenas, pero también muchas cosas negativas. Y yo soy un poco conspiranoica con eso, porque yo he visto muchísimos videos de madres que exponen a sus hijos en Estados Unidos y de cómo esas imágenes, que son imágenes normales, luego son utilizadas por pedófilos. Sí. Que incluso hay madres que, por ejemplo, ponen a sus hijos en una foto y le tapan como, qué sé yo, ponen a una niña de, qué sé yo, de 4 años sin camisita. Y le ponen, como le tapan aquí. Y estaba viendo el otro día que una bloguera de seguridad, porque yo sigo gente que habla de seguridad, así de conspiranoica soy, explicaba que hay aplicaciones que hacen que con la tecnología, ¿verdad? Te quitan lo que tapaste con unos emoji. Qué fuerte, la IA. Ajá, con la inteligencia artificial. Y todo eso a mí me da pánico. Todo eso a mí me da pánico. Pero eso es nuevo, relativamente. Como que hace unos 5 o 6 años yo no sabía nada de eso y yo diría como, pero ¿por qué no subí una foto de mis hijos? Porque yo subo fotos de mis hijos, no es que no lo hago. También subo algunos videos, pero el acuerdo al que llegamos, impuesto por él, es que tienen que ser pocas exposiciones, que tienen que ser exposiciones parciales. Y esto, básicamente porque él no quería que ellos se convirtieran en figura pública, lo cual es inevitable, honestamente. De hecho, cuando nos comprometimos, que no nos habíamos casado y tampoco estábamos pensando en tener hijos en ese momento, él me dijo eso, él me dijo, yo no quiero que mis hijos sean figura pública, yo no quiero ser una figura pública, está bien que tú lo seas, eso es tu trabajo, es a lo que tú te has dedicado toda la vida, pero hay una parte familiar que yo quiero resguardar. Por eso también cuando subo foto con él, tengo que pedirle su anuencia. Y yo lo respeto. Y te puedo decir que con el paso de los años y todo esto que te acabo de contar de la IA, me he dado cuenta que sí, que él tenía la razón en ser un poco exagerado y hasta cierto punto ridículo con eso. Pero ahora pienso que sí, que fue una buena decisión. Y ojo, yo no juzgo a las madres que lo hacen, ¿eh? Es bueno que estemos claros de eso. O sea, cada quien toma las decisiones que entiende que son mejores. Con sus hijos. Con sus hijos. Yo lo hice inicialmente ni siquiera por mí. Lo hice por mi esposo. Pero ahora como que estoy de acuerdo con él. ¿Tú crees que la llegada de tu esposo a tu vida te ha llevado a soltar más? Porque como tú decías, tú eres una persona que era muy, muy intensa, o eres intensa, y él te ha llevado de cierta manera a relajarte un poco. Sí, yo creo que sí.
Yo creo que por regla general, cuando tú te involucras con una persona, tú le aportas y esa persona te aporta. Yo he aprendido muchísimas cosas con él. He aprendido a poner límites, he aprendido a disfrutar más, eh, he aprendido a manejar mejor mis finanzas, he aprendido a cuidar un poco más la privacidad, que para mí no existía, como te digo. O sea, nunca he sido como... Hay cosas que sí, hay cosas como que por sentido común a mí no se me ocurre compartir. Pero él es todavía más riguroso con eso. Entonces, en esa parte como que me he ajustado. Pero sí, yo creo que él me ha complementado muy bien. Y me he dado cuenta que él también, de muchas formas, ha aprendido cosas de mí y las aplica. Pero como de forma inconsciente. O sea, no es que él lo piense, él dice, bueno, y André haría tal cosa, no, sino como que esa relación hace como que uno se vaya pareciendo al otro y el otro se vaya pareciendo al otro. Bueno, ser pareja, lo que es ser pareja. Yo sé que tu salida de la televisión los últimos años no fueron tan perfectos como tú hubiese querido, que hubieron muchas altas y bajas, y que pasaste, quizás, creo que en un momento lo comentaste, por quizás no tener la mejor posición económica, verte limitada en muchos aspectos, haber iniciado quizá con uno X ingreso y terminar con uno como tú hubiese querido. ¿Cómo se sana eso? O sea, ¿cómo tu mentalidad comienza a cambiar y a hacer las paces con esa Yandra y decir, eso fue, yo sigo? O sea, ¿cuáles fueron los pasos que tú pensaste, qué hiciste, cómo reflexionaste respecto a eso, que pudo haber una evolución en tu mentalidad? Tú ves que dicen que hay personas que hacen el duelo de la relación dentro de la relación y cuando salen de ella como que no sufren tanto, como que tú la ves muy normal, Sí. como que, ay, pero acaban de terminar una relación de tantos años y ella está como súper campante, como que no la veo llorando, no la veo triste. Con la televisión me pasó eso. Yo tenía ya un buen tiempo que no estaba satisfecha con, con lo que estaba pasando con mi carrera profesional o específicamente, no con mi carrera profesional, porque mi carrera profesional iba bien, pero con el programa. Porque yo duré 12 años en Telentilla y, y la verdad es que cada vez era más difícil vender, porque para nadie es un secreto que la televisión tiene sus ganancias de las ventas de publicidad. Entonces vender era cada vez más difícil, pero también los invitados eran cada vez más difícil. Y yo estaba en un horario, yo salía en un programa en vivo, yo estaba en un horario en la tarde, que no era un horario prime. Y no es lo mismo tú vender un programa local que una novela que está a las 8 de la noche. Pero tampoco yo podía pedir un horario de las 8 de la noche cuando la novela dejaban una ganancia astronómica, ¿entiendes? Entonces como que... Y desde hace un tiempo yo estaba como en ese tirijala, bueno, pero vamos a hacer un cambio aquí, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal táctica, vamos a incluir un avance de la novela dentro del programa, vamos a estrenar el avance de la novela dentro del programa. Yo me acuerdo que eso fue una de las cosas que hicimos, mucha gente lo recuerda por R-Way. O sea, como que tratamos de buscarle la vuelta, pero después de eso hubo un cambio de horario hacia los fines de semana. Entonces, el programa no era diario, sino que era los fines de semana. Y vender un programa diario no es lo mismo que vender un programa de fin de semana que no está en horario prime. Entonces, ahí se convirtió en otro problema y era todavía más difícil vender. Y yo estaba exhausta, ya yo estaba cansada. Y quizá los programas no tienen que durar 12 años en el aire, ¿entiendes? O sea, como que ¿Aprendiste? quizá los programas no tienen que durar 12 años en el aire. Y yo en muchas ocasiones le dije a mi mamá, que era mi socia en ese momento, mami, mira, este programa hay que cerrarlo. Porque es que ya hace tiempo que esto nos está dando demasiado trabajo, estamos teniendo pérdidas. Y mamá me decía, mira, pero es que los programas son así, los programas dejan ganancias, dejan pérdidas, dejan ganancias, dejan pérdidas. Y tú sabes que todos los negocios son así. Hay meses que son buenos, hay meses que son malos, pero ya cuando tú tienes un par de años que es chan con chan, tú comienzas a pensarlo. Y sucedió una situación en ese momento del cierre
en la cual yo me decidí y yo no fui a donde mami a pedirle una opinión. Yo le dije, mami, mira, nosotros estamos teniendo pérdida. Lo que yo estoy ganando por las redes sociales, yo lo tengo que invertir en la televisión. O sea, esto no tiene ni pie ni cabeza. Eso es como que tú pongas un salón y el salón te esté dejando pérdida y tú tienes un trabajo de 8 a 5 y lo que tú ganas de 8 a 5 tú se lo estás metiendo al salón desde hace un año. O sea, eso no tiene sentido. Y mi mamá me dijo, está bien. Y fue la primera vez que me dijo, está bien, en los últimos 2 años que yo tenía diciéndoselo. Entonces, yo agarré esa oportunidad y yo fui a donde don Valentín, que sigue siendo todavía el jefe de Telantilla. Yo le dije a don Valentín, mire, yo me voy. Y él me dijo, ay, mija, ¿cómo va a ser? Mira, tú sabes que tú siempre tienes la puerta abierta aquí, no sé qué. Y entonces, ¿qué? ¿El programa va a cerrar ahora el día 30? Y yo, no, el día 15. Yo no pago una quincena más. Yo no pago una quincena más. Y él dije, oh, bueno, está bien, mándate una comunicación, no sé qué, para nosotros empezar a buscar qué vamos a poner a partir del 15. Y así lo hice. O sea, cerré y fíjate que te lo digo con una sonrisa. O sea, yo te lo pudiera decir con tristeza, pero es que fue una muy buena decisión. Fue una muy buena decisión y yo recuerdo que en ese momento a mí me daba vergüenza. O sea, decir la razón real por la cual yo cerré el programa. Yo dije, bueno, en lo adelante vendré con proyectos de temporada, que esa era mi idea. Y volveré y me siento muy agradecida. Y eso sí es verdad, me siento sumamente agradecida por la oportunidad que me dieron en Teleantillas de permanecer por 12 años con mi proyecto ahí. Pero, nada, cuando un negocio no deja hay que cerrarlo. Definitivamente. Y eso fue lo que yo hice. Y yo sé que se oye feo y como que no es glamoroso y como que no es estratégico, pero eso fue lo que pasó. Te estoy diciendo la verdad. Y que como dice un dicho, por la verdad murió Cristo. Uh-huh. Tú, o sea, tú decías esto de 12 años, que suena muchísimo. Y la gente, o sea, 12 años en un programa diario. Sí, O sea, bueno, yo creo que una etapa después que tú le fuiste yo bajando. creo que el último, yo no me acuerdo ahora, pero yo creo que el último año o los últimos 2 años ya no era diario, era semanal. Semanal. Uh-huh. Claro, porque primero era Yandra. Primero era Yandra Full. Ajá. Y después era Yandra. Yandra. Mostrando tu madurez. Ajá, pero mentira, que como quiera me dicen Yandra Full. Pero tú sabes que al final, independientemente de todo, y que tú creciste desde muy niña trabajando, creo que tú eras muy madura también. O sea, no era... La gente pudo ver tu evolución, obviamente, pero tú siempre fuiste una chica centrada. Siempre fuiste como, obviamente, tú venías de una familia, tenías tu familia, Sí. que es un privilegio trabajar con tu familia también, que te cuidan el doble. Uh-huh. Pero fuiste muy centrada, te mostraste siempre muy, muy fuerte. Y aún todavía te percibo una mujer fuerte. Pocas veces creo que la gente te ha visto vulnerable o te ha visto públicamente, porque siempre tu actitud ha sido de una chica activa, directa, que no barajaba las cosas y que sabía enfrentarse a hasta hombres, porque tú era mujer siendo cabecilla en un equipo técnico mayormente de chicos. Pero eso fue dificilísimo. Yo no te puedo explicar lo difícil que fue eso. Eso quiero saber. Ay, Dios mío. O sea, lidiar con el equipo de los técnicos. Y mira que esa gente son familia mía. O sea, yo los veo y es como si viera mi familia, de verdad. Porque tú sabes lo que trabaja todo ese tiempo, todos los días. Pero es difícil porque el roce del trabajo diario no es sencillo. Y yo tuve que encontrar muchas formas de lidiar hasta con los temperamentos de los técnicos. O hasta yo misma, que llegaba un día aburrido y entonces era ellos que me buscaban el lado a mí, me preguntaban qué yo tenía. Porque te digo que me quieren muchísimo como yo los quiero a ellos. Todavía estoy en contacto con alguno de ellos. Y cuando me los encuentro, ya tú sabes, un abrazo. Un abrazo de verdad. Pero me sorprende que tú me digas que tú no me percibes como una persona vulnerable. Yo siempre me he percibido como una persona vulnerable que ha tenido que buscar formas de defenderse, de poner límites y de lidiar con sus emociones, porque a veces no es tanto lo que te está pasando, sino las emociones que te producen y como todo lo que eso te pone a pensar. Quizás ese sea el caparazón también, tú sabes. Puede ser.
pero que tú me veas así. Ahora, yo me pongo a analizar lo que tú me estás diciendo y efectivamente yo he tenido que buscar la forma de resolver. Y eso me ha hecho práctica. Ahora yo pienso que soy un poquito como más careless. ¿En qué sentido? Que si no puedo, no puedo. Que si te tengo que decir que no, te tengo que decir que no, con todo el cariño y sin necesidad de ofenderte ni mucho menos. Pero hay cosas que no acepto. Antes quizás yo aceptaba más cosas. Por la juventud, por la inmadurez, por el miedo a lo que la otra persona pudiera pensar o a la que la otra persona pudiera hacer. Eso me pasa hasta con mi esposo. O sea, a veces yo, concha, le estoy aquí ya con él y como que, no, tal cosa. Como que, y yo a veces le digo, ya, tú no puedes salir de mí, tú tienes dos muchachos conmigo, que sé yo qué. Tú sabes, como ese tipo de... Es verdad que la madurez te hace como más fuerte, te hace más decidida y te da esa libertad como de hacer lo que te da la gana, sin hacerle daño a nadie, pero sin ese miedo al que dirán. Yo creo que se paga un alto precio por ser uno mismo, pero también se paga el doble el no serlo. Sí, ay viejo, tú tienes toda la razón. Ese se paga el doble, ese doble que tú pagas por no ser tú mismo, te consume y hasta te puede llevar una depresión. Hay que tener ojo con eso. Y creo que tú en tus redes también has abordado, en tus eventos, de la depresión también. Sí, por eso te digo que sí, siento que he mostrado mi vulnerabilidad, porque si hay algo que me daba vergüenza en ese momento, que ya no me da nada de vergüenza, era hablar de la depresión, y más de la depresión posparto, porque se supone que si tú tienes un hijo era porque tú querías tenerlo. En mi caso fue así, fue un bebé buscado, entonces yo ni siquiera averigüé de la depresión posparto. Mira, yo hice un curso de lactancia, de cuidado básico del bebé, un curso de parto natural, pero yo jamás averigüé de la depresión posparto, porque yo decía, ¿por qué a mí me va a dar una depresión? Ese detallito te faltó. Ese pequeño detallito. ¿Por qué a mí me da una depresión si yo busqué a mi bebé? Si yo quería tener un bebé. Pero es que eso no tiene que ver con... Una cosa no tiene que ver con la otra. Y después de un año fue que yo vine a hablar de esa depresión. Porque me daba vergüenza. Cuando ya yo tenía más o menos una idea de lo que me estaba pasando y como que medio me había sanado, ahí fue que yo vine a hablar de la depresión. ¿Cuál tú crees que ha sido el mantra de Yandra? O sea, lo que tú te repites, lo que te hace volver a tu centro, independientemente de todo lo que pasa a tu alrededor. Estoy pensando. Loading. Wow. Me acabo de dar cuenta que mi mantra es lo que dice mi mamá. Dios es el que sabe. ¡Wow! Tú sabes que cuando me hiciste esa pregunta, yo me visualicé en mi día a día con un juidero constante que no me deja muchas veces ni siquiera ponerme a pensar. Pero cuando todo se calma, yo pienso eso. Y cuando estoy pasando por un momento difícil o las cosas no se dieron como yo quería, eso es lo que pienso. Dios es el que sabe. ¿Y cómo se logra tener fe cuando las cosas no salen como tú quieres? O sea, ¿cómo tú puedes trabajar tu fe? Entender que tú lo estás mal pasando porque Dios es el que sabe. Que sus planes son mejores que los míos. Y que al final sí va a ser mejor para mí, aunque yo no lo pueda ver. Así. ¿Qué tú crees de la tolerancia? ¿Cómo la tolerancia se aprende a tolerar a las personas? ¿Se tiene ese chip ahí siempre? ¿Es una obligación tolerar a los demás? Lo digo por el hecho que tú decías que has aprendido a poner límites que antes no lo ponías. Los límites te llevan a un nivel de tolerancia también de ciertas cosas que te favorecen y a la vez quizás no. Sí, es que
La tolerancia es un arma de doble filo, porque uno debe de ser tolerante, pero en equilibrio. Entonces tú aprendes a ser tolerante cuando tú tienes que tolerar muchas cosas. Pero quizás en algún momento de la vida te toca entender que hay cosas que no puedes tolerar. Entonces ahí tienes que poner tus límites. Ok, tú sabes que tú lo aguantas, pero realmente tú lo deberías de aguantar. ¿Eso es sano que tú lo aguantes? No, pues di que no. Entonces lo que pasa es que cuando una persona es muy tolerante, las personas que están a su alrededor abusan de esa tolerancia, pero ni siquiera de maldad. Es que como tú te dejas, Los límites, claro. como tú te dejas, y no es a propósito que lo hacen, sino que, qué sé yo, se necesita que tú hagas más cosas, te la van tirando encima, hasta que tú dices, por poner solo un ejemplo, porque, ¿verdad? Son ejemplos infinitos, hasta que tú dices, no, es que ya no puedo más y no lo voy a hacer. Y ahí salen los límites, pero que los límites son demasiado buenos para tú preservar las relaciones sanas. Si tú no lo haces, al final se termina dañando la relación. Aunque tú quieras aguantar, no vas a poder hacerlo, porque es inhumano. Se dice que la música tiene un poder que te puede llenar de energía, o la música te puede cambiar un mood por completo. ¿Qué tú escuchas? ¿Cuál es esa melodía que a ti te llena de energía? ¿O cuál es esa melodía que si tú la escuchas te lleva a la nostalgia? En mi playlist está Juan Luis Guerra, está Adele, está Natasha Bedingfield. Yo puedo poner un reggaetón. A mí me encantan los reggaetones viejos. Siempre. O sea, mi playlist es como un desastre, una mezcla rarísima. El otro día me invitaron a un cumpleaños, yo tenía muchísimo que no salía y yo no quería ir. Yo estaba como que a mi esposo, ay, Dios mío, pero ¿por qué para allá? Yo me quiero quedar durmiendo, yo tengo un cansancio increíble, yo me quiero de un baño caliente, ponerme la pijama, ver una serie y quedarme dormida en los primeros 5 minutos de la serie. Pero él me dijo, no, pero vamos, que la vamos a pasar bien. Viejo, y gozamos muchísimo, bailamos salsa, bailamos merengue, bailamos reggaetón. Yo me puse loca cuando pusieron Guataúba. Los paris de Marquesina, ¿eh? Ya tú sabes. Y sí, a mí me encanta la música. Si tú supieras que últimamente no estoy oyendo tanta música y creo que debería de volver a escuchar música porque estoy oyendo muchos podcasts y yo oigo mucho true crime también. O sea, cuando yo estoy haciendo algo que es como físico, por ejemplo, qué sé yo, a mí me gusta mucho tener mis espacios organizados. Es un espacio sobre el cual yo tengo control es mi closet. Es un closet pequeño. Entonces, cuando yo siento que no me puedo concentrar bien en nada, yo comienzo a arreglar el espacio que tengo regreteado, ya sea mi escritorio, que no es mi escritorio nada, es el comedor de la casa, pero bueno, eso es secundario, o mi closet. Y cuando yo estoy en eso, yo pongo un audio. Puedo poner un podcast, puedo poner un videito de eso de True Crime, que tengo unos cuantos creadores de contenido de YouTube que me encantan cómo lo cuentan y hablan de la parte psicológica y hablan de la parte del juicio, que para mí es muy importante. Me encanta. Porque si en el juicio no hay una condena, yo no me siento satisfecha, ¿entiendes? O sea, a mí no me gustan los cold cases, no me gustan las cosas de que, ay, sí, se perdió fulano y nunca la encontramos. No quiero oír eso. Gusta cerrar las cosas. No quiero oír eso. Pero tú sabes qué, que me he dado cuenta que muchas veces eso como que me baja el mood. Pero si pongo Reina Mía de Juan Luis Guerra, ahí estoy yo, feliz. O, tú sabes, la música definitivamente transforma. Y tú sabes qué, eso también es como de mi esposo. Mi esposo siempre está oyendo música. Él se mete en el baño y es con un musicón. Aquí estoy yo hablando de las intimidades de él. Déjame callar, ahorita me echo un boche. Tú que mencionas lo de las series, que ves los primeros 5 minutos y te duermes. ¿Recuerdas alguna serie o película que te haya marcado? Que tú hayas escuchado alguna frase o hayas visto alguna escena que te haya dejado pensando. Estoy pensando. Mira, una serie que a mí me encanta y la vuelvo a ver y la vuelvo a ver y la vuelvo a ver es Friends. Yo sabía que te iba a decir eso. Friends. Me parece tan divertida. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta y no le da risa. A mí me encanta. Pero yo amo Friends. O sea, yo hasta fui al Friends Experience hace un par de años.
Y yo estaba como que, el sillón, el taxi. O sea, yo estaba feliz. Mi esposo hasta se sabe Las líneas. las líneas de los actores. O sea, y nosotros la vemos 100 veces y nos volvemos a reír, nos volvemos a reír. Y no te puedo decir una frase que me marcó, pero yo pienso que el entretenimiento tiene mucha importancia. Y a veces uno lo ve como algo trivial. O sea, como que uno siente que como que los medios están hechos para solamente educar o solamente informar, pero la verdad es que el entretenimiento y el humor tienen mucho valor. Hay veces que ver un capítulo de Friends es lo que hace que mi esposo y yo, después de un día difícil, de mucho trabajo, de tener que manejar diferentes presiones, nos acostemos relajados y habiéndonos reído mucho. ¿Tú crees que la estupidez humana tiene límite? Parece que no. Parece que no. Y el asunto es que ahora con todos estos medios diferentes que hay y el acceso del público en general a todos los medios, ha sido muy evidente. Pero por otro lado, por intentar ganar relevancia o vistas a como de lugar, y en el nombre de esas vistas a como de lugar, pues se hacen muchas cosas que realmente eran innecesarias. Pero quizá yo lo estoy viendo así porque ya yo soy de otra generación. Como cuando uno dice, ay, la música que hacen ahora es horrible. Que decían eso nuestros padres, de la música que a nosotros nos gusta ahora. Quizá es eso. Quizá es que estoy atrás. Quizá es que no entiendo los nuevos medios. Quizá es que no entiendo el nuevo entretenimiento. No lo sé. El tiempo dirá. Hay una frase muy popular que dice, o una canción, no recuerdo bien de dónde proviene esta frase, pero sé que es muy popular y muy común, que decía que una vez el amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que te tenía. ¿Tú crees que realmente el interés es más fuerte que el amor? El interés económico. Puede ser económico, pero siempre tiene que ver con algún beneficio por encima del amor. Yo no creo. Yo creo que el amor de verdad no tiene nada que ver con interés económico. Porque si es que tú me interesas, porque me pareces interesante, y me sigues pareciendo interesante a pesar de los años que llevamos juntos, entonces el amor sí tiene que ver con interés. Que o sea, que diríamos que eso de que el amor mueve al mundo tiene de cierta manera una certeza. Yo creo que sí, yo creo que el amor mueve al mundo. No sé, te puedo decir que he conocido nuevas formas de amar y más intensas después de que me convertí en mamá. Porque no hay un amor como ese. Nadie te va a amar como te ama tu mamá. Nadie. Nadie. Y tú no la puedes amar a ella como ella te ama a ti. Entonces, yo volví a creer en el amor después de que me convertí en mamá. El amor de pareja va evolucionando. Y qué bueno. Porque yo pienso que hasta cierto punto, ese aficie de los primeros años, qué sé yo, 2 años, es una locura, no es sostenible. Uno ni trabaja pensando en que uno nada más quiere juntarse con esa persona. Y todo lo que esa persona hace es increíble, es lo mejor, es lo máximo. Hasta que después pasa esa euforia y esa locura temporal. Y entonces tú aterrizas y tú comienzas a conocer a la persona que realmente es la pareja que tú elegiste cuando estabas loca. Y si esa persona todavía es interesante para ti, si esa persona todavía es buena para ti, pues la relación continúa. A lo mejor se casan, a lo mejor viven juntos, a lo mejor empiezan una familia. Y entonces las cosas se vuelven más interesantes y lo vuelves a conocer, pero en otros ámbitos. Pero sí estoy de acuerdo con que a nivel financiero, para tú relacionarte con una persona,
tú tienes que estar de acuerdo en ese sentido. Y yo creo que es un error que comete mucha pareja, como que se enamoran pero no hablan de dinero o de cómo ven el dinero. No es de cuánto dinero tú tienes, que también se debería de hablar de eso, porque o de cuánto tú ganas, o de cuánto tú me vas a dar, que eso no lo entiendo para nada. O sea, eso como que no lo computo, pero eso es algo como que en este momento, Dios mío, le doy muchas gracias a Dios que no soy soltera, porque de verdad que no entiendo el amor en estos tiempos, pero yo sí pienso que tú y yo tenemos que estar de acuerdo en la parte financiera, o sea, cómo tú gastas tu dinero. Yo estoy de acuerdo con la forma que tú gastas tu dinero. ¿Tú estás de acuerdo con la forma que yo gasto el mío? ¿Cuáles son nuestros planes? ¿Tú ahorras? ¿Tú no ahorras? ¿Tú quieres ahorrar? Tenemos que pensar en el futuro. Claro. Te dije ahorita que yo no tenía mucho tiempo de pensar en el futuro, pero realmente me di cuenta de que sí, porque para mí una de las cosas que más me preocupan y que son más importantes es que en un futuro yo tenga de qué vivir. Y para eso tengo que ahorrar y crear ingresos pasivos también. Como uno dice dominicanamente, guardar pan pa' mayo. Exactamente, para que tú puedas tener una calidad de vida. Tú puedes pagar tu seguro de salud cuando tú seas viejito. Tú puedes pagar tus medicinas. Si tienes que pagar una enfermera, la puedes pagar. Tengas dónde vivir, qué comer. Todo eso. Todo eso influye, definitivamente. ¿Tú tienes alguna maña que tú sigas haciendo todavía? Que sea muy, muy, muy continua. Entonces, esa pregunta quizás sería mi esposo que habría que hacer. Yo dejo los potes abiertos. Es una maña. Es una maña. Yo dejo los potes abiertos y no sé por qué, me cepillo y dejo la tapa botada. Lo mismo con el gel de baño o con cualquier crema. Y mi esposo se pone histérico. Yo no sé por qué le molesta eso. Pero él dice, cierra eso, que se le va a salir el espíritu. Pero él ni usa ese jabón, yo no entiendo. Es como que él no puede ver la tapa abierta. Yo debo de tener más maña también. Pero no sé, no me llegan a la mente porque yo no me doy cuenta. A mis ojos yo soy perfecta. Ay. Tú hablas del futuro y sé que ya tú has dejado un legado en los medios y cuando se hable de la historia de la televisión dominicana hay que mencionarte. Pero ¿Tú crees? yo creo que sí. Ay, fuera pero eso. Te toca seguro. Segurísimo que sí. Hay que mencionarte porque tú de igual manera, así como una generación te marcó a ti, tú marcaste una generación de gente joven también que crecieron viéndote. Cuando se hacía contenido de calidad, que se cuidaba y se depuraba el contenido. Y eso era muy bonito, la verdad. Pero estoy consciente quizás del legado que tú has dejado en los medios. Pero ¿qué legado te gustaría tú dejarle a tus hijos? ¿Qué tú quisieras, algo de ti, fuera de lo material, que cuando tú no estés, ellos mantengan eso vigente dentro de ellos? Valores. Honestidad, seriedad, fidelidad, lealtad. Pero también respeto hacia los demás y hacia sí mismos. Y que esa fidelidad no sea solo con una pareja, sino también consigo mismos. Tú sabes, con lo que iniciamos esta conversación, hablando de ser como tú eres realmente y no como la gente está esperando que tú seas necesariamente. Porque eso te libera. Y eso te da más oportunidad de ser feliz. Eso. Gracias. Yo me siento muy feliz, de verdad, de sentarme contigo. Nos conocemos hace mucho tiempo. ¿Ya terminamos? ¿Eh? ¿Ya terminamos? Pero podemos seguir. Esto fue rápido. Parece rápido, pero es que creo que cuando se habla temas que nos importan, el tiempo pasa corto. Y creo que para mí eso es lo bonito de conversar y pensar las cosas que uno está hablando también. Darse tiempo de pensar. Que vivimos en un tiempo de tanta inmediatez que entendemos que hay que responder inmediatamente, que hay que hablar rápidamente. Y creo que necesitamos pausa. Gracias por invitarme a este proyecto tan chulo y con tanta gente interesante. Me siento muy honrada de ser parte de ese grupo. Gracias a ti. Muy honrado, de verdad, de que haya hecho el sacrificio de estar aquí. Gracias. Gracias a ti. Gracias, amiga.
mis hijos lo mencioné como 40 veces. Pero no. No, mala, pero es muy interesante, porque eso es parte. Eso eres tú.